Hola, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar que hemos organizado hoy y que hemos llamado Protegiendo infraestructuras críticas. Este webinar lo vamos a dar entre tres personas. Yo soy Sebastián Carmona, del área comercial de aquí de Micromouse, y representantes de Oxwad para todo el territorio de Iberia. Y conmigo tengo Antonio, de nuestro área técnica, nuestro cabeza responsable en el área técnica. Y también nos acompaña el ingeniero jefe del área de preventa de la parte de Oxwad, George, que le tenemos con nosotros y que nos va a dar toda la visión más técnica de las soluciones de ciberseguridad que nos ofrece Oxwad. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar, porque hemos venido aquí a ver cómo con Oxwad podemos mejorar nuestras infraestructuras. Y lo primero que voy a hacer precisamente es hablaros un poco de Oxwad, ¿no? De quién es Oxwad, quién es este player en el mercado de la ciberseguridad, porque, seguramente muchos de vosotros a lo mejor os suena, pero no lo conocéis, ¿no? Y creo que es importante saber quién es Oxwad y en qué han venido trabajando durante todos estos años. Es una compañía que, como podéis ver, no es recién creada, sino que ya llevan bastantes años en el mercado y siempre han estado proporcionando tecnologías de ciberseguridad. Y tecnologías de ciberseguridad a entornos críticos o entornos hipercríticos. Porque, el eslogan del webinar es protegiendo infraestructuras críticas y no hay nada más crítico que nuestra propia organización, nuestra propia empresa, y es ahí donde tenemos que volcar nuestro esfuerzo y nuestras inversiones en proteger precisamente esos activos que son nuestro área de responsabilidad. Pero Oxwad empezó protegiendo infraestructuras denominadas supercríticas. Y esas infraestructuras supercríticas pues son principalmente las centrales nucleares, son los gobiernos, los ministerios, es el ejército, la policía, etcétera. Imaginaos, ¿no?, un sabotaje que pueda ocurrir en ese tipo de organizaciones, en ese tipo de redes, que, como podéis imaginar, reciben miles de ataques, incluso diariamente, ¿no? Y de hecho, nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes la semana pasada, ¿no?, con todos los ataques que ha habido a empresas del ámbito público y del ámbito privado, y la que más repercusión quizá ha tenido es el ataque a SEPES, ¿no?, que ha tirado la infraestructura, y no sé si hoy todavía siguen teniendo coletazos de ese ataque, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías de Oxwad, de ciberseguridad, eran para proteger esos entornos que eran extremadamente críticos, ¿no? Principalmente centrales nucleares, y os diría que prácticamente la totalidad de las centrales nucleares del mundo están protegidas con estas tecnologías de Oxwad. Las de España, las pocas que tenemos, pero que también tenemos, también las tenemos protegidas con las tecnologías de Oxwad. Y lo que ha hecho Oxwad es, en el espacio en el que estamos ahora, donde hay tantísimos ataques, ¿por qué no nos llevamos estas tecnologías de seguridad extrema a todo el ámbito corporativo? Vamos a dar una solución de ciberseguridad al ámbito corporativo. Y eso es en lo que ha venido trabajando Oxwad en los últimos años, en conseguir que sus tecnologías de ciberseguridad, que estaban muy focalizadas hacia unos sectores muy concretos, las tengamos disponibles ahora mismo para cualquier entorno corporativo, para un entorno corporativo como el de Micromouse y como cualquiera de vuestras empresas. Da igual el tamaño de la empresa, porque todas las empresas sufrimos ataques y lo que tenemos que hacer es proteger nuestros activos de la mejor forma posible. Con lo cual, Oxwad no viene a suplementar cualquier estrategia de seguridad que ahora mismo tengáis desplegada en vuestra empresa, sino que viene a complementar vuestra estrategia de seguridad, viene a darnos una capa de seguridad adicional, ¿vale?, que nos va a permitir, pues, proteger de una forma mucho más efectiva, incluso ataques de día cero. Ya lo veremos a lo largo de la presentación, qué significa eso y cómo nos podemos proteger ante ese tipo de ataques con sus tecnologías. Y hablando de tecnologías, pues lo primero que quiero de alguna forma plasmar es dónde tenemos soluciones de ciberseguridad de la mano de Oxwad.
bueno, pues tenemos soluciones de seguridad en todos los ámbitos donde habitualmente estamos trabajando en el ámbito corporativo. Soluciones para intercambio de ficheros en distintos dominios o para hacer upload de ficheros de una forma segura o para acceder de forma segura a nuestros entornos, ¿vale? No solamente es la parte de protección de ficheros, sino, oye, estoy accediendo de forma segura al entorno, es decir, nos estamos preocupando de que el usuario se pueda validar, nos estamos preocupando de que nuestros endpoints tengan un antivirus, nos estamos preocupando de una serie de cosas, pero claro, muchas veces nos estamos conectando a nuestros entornos corporativos con un equipo que no está homologado y más ahora con esto del teletrabajo, ¿no? Donde, oye, habrá gente pues que sí utiliza el PC corporativo, pero habrá otra serie de gente pues, que ha utilizado el PC que tenían en casa para conectarse. Oye, ¿ese PC cumple unos estándares mínimos para poder conectarse a red corporativa? ¿Por qué? Porque si ese PC tiene un malware dentro de su disco duro, ese malware se puede propagar una vez que está conectada a nuestra red corporativa. Entonces, ya no solamente es cuestión de verificar que el intercambio de ficheros sea seguro, que el correo electrónico sea seguro, que la navegación sea seguro. Oye, ¿los dispositivos con los que nos conectamos son seguros también? ¿Cumplen esos estándares mínimos? Y si no los cumplen, pues tengo que rechazar la conexión desde ese dispositivo. ¿Vale? Por supuesto, también tiene soluciones para análisis de malware, para verificar que el almacenamiento también está seguro, para la transferencia de correo electrónico seguro, el control de acceso a redes y, por supuesto, también herramientas para desarrolladores, que es toda esa pata de donde vienen las soluciones corporativas de OpsWatt. Esas soluciones que hablábamos que eran para entornos de seguridad extrema, hipercríticos. ¿Y por qué es necesario OpsWatt? ¿Qué nos aportan las soluciones de ciberseguridad de OpsWatt que no tenemos hoy en nuestra estrategia de seguridad? Bueno, pues lo primero es por la cantidad de ataques de malware que estamos viendo, que está sucediendo cada día, cada semana y que todas las semanas, lamentablemente, tenemos que ver una empresa que es conocida, porque si no, no saldría en los medios de comunicación, que ha sufrido un ataque. Con lo cual, imaginaros la cantidad de empresas que no son conocidas, pero que también sufren esos ataques. Y esos ataques, además, cada vez son de mayor impacto, es decir, que nos afectan a nuestro ciclo productivo, hacen que nuestros trabajadores, nuestros compañeros no puedan trabajar durante un periodo de tiempo mientras somos capaces de restaurar nuestros sistemas y nuestros datos. ¿Vale? Pero también es muy importante porque cada vez más tenemos más cumplimiento normativo que no podemos olvidar. Aquí en España, pues la Ley General de Protección de Datos. Pero además de este cumplimiento normativo de ámbito genérico, también en función del sector en el cual desarrollamos nuestra actividad, pues tenemos una serie de regulación que nos afecta de forma específica a nuestro ámbito de trabajo. También hay vulnerabilidades, tanto en el software, en las aplicaciones que instalamos, como en los ficheros que transmitimos. Pues tenemos que verificar que no tenemos vulnerabilidades en ambos casos. Y se demuestra que un antivirus, aunque sean antivirus de próxima generación, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque bueno, las tasas de detección con un motor de antivirus, con un motor de antimalware, pues son unas tasas que son capaces de llegar a un determinado punto. En la medida que vamos protegiendo nuestra infraestructura con más motores anti-malware, vamos teniendo unas tasas de detección que son mucho mayores. Y también los ataques que estamos viendo son ataques que ya vienen con tácticas de evasión de anti-malware y tácticas de evasión de sandbox. ¿Eso qué significa? Pues que cuando se hace un análisis de malware o cuando ese fichero se mete en una sandbox para ver cuál es el comportamiento del fichero, esos malware que ya vienen embebidos tienen tácticas para que no sean detectados dentro del motor anti-malware o dentro de la sandbox. Y tienen además distintas capas de evasión. En sandbox, si no recuerdo mal, hay hasta 6 niveles de evasión de malware, de sandbox, ¿vale? Y luego, por último, también hay una parte muy importante que es, oye, yo he desarrollado una estrategia de seguridad o de ciberseguridad para mi compañía y ahora me toca integrar todas esas capas, todas esas soluciones para que funcionen de una forma concurrente entre ellas, ¿no? Y eso, pues también no deja de tener un grado de complejidad
que es importante. Vamos a ver cómo en todo esto OpsWatt nos va a ayudar. Y ellos, entre otras cosas, también lo que han hecho ha sido desarrollar una filosofía, que es su eslogan, de seguridad de confianza cero. Confianza cero en la persona, confianza cero en el dispositivo y confianza cero en los ficheros. Eso no quiere decir que no confiemos en la gente de nuestra organización, pero que al final todos somos vulnerables, con lo cual, si mi política por defecto es no confiar y analizarlo todo, lo que estoy haciendo es dotar a mi infraestructura de una capa adicional de seguridad. Uno de los principales y más importantes logros de OpsWatt es bueno, haber creado una caja mágica, y en esa caja mágica lo que han hecho ha sido meter muchos fabricantes de anti-malware para que todos ellos sean capaces de correr de forma simultánea en el tiempo y de forma que están escaneando toda la información, todos y cada uno de esos motores anti-malware. Mientras más motores anti-malware, mayor es el ratio de detección y mayor es la capacidad de análisis de toda esa información que está llegando a nuestra corporación a través de los distintos medios, bien sea correo electrónico, bien sea tráfico web, etcétera, ¿no? Por cualquier medio, bien sea a través de un medio extraíble, de un pendrive, que también nos van a llegar ficheros y nos pueden llegar infecciones por todos esos medios. Entonces, OpsWatt como tal no es un fabricante de malware, o de anti-malware, perdón. ¿Por qué? Porque dice, oye, fabricantes de anti-malware hay muchos en el mercado y además muy buenos. Lo que yo me voy a centrar es en todos esos fabricantes de anti-malware, los voy a unir en esa caja mágica para que todos funcionen de forma concurrente y de forma simultánea en el tiempo. Es decir, que cuando me llega un fichero, se empieza a escanear por un anti-malware, continúa por otro, continúa por otro, continúa por otro, y al final, en la salida, tengo un fichero que ha sido verificado por X motores anti-malware, con lo cual lo que estoy haciendo es elevar a la máxima potencia la capacidad de detección de cualquier malware que intenta llegar a mi entorno corporativo. Bueno, ahí tenemos, esa es una consola real de OpsWatt y como veis, de una forma muy visual nos está dando información de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo con respecto a la cantidad de ficheros que está analizando, a la cantidad de malware que se ha ido detectando, la cantidad de motores que están corriendo. En este caso, pues bueno, es una captura de pantalla de un deployment con 20 motores. ¿Y qué beneficios me ofrecen estas tecnologías de OpsWatt? Bueno, pues lo primero es que me están combinando tecnologías anti-malware de muchos fabricantes dentro de esa caja mágica que hablábamos. Pero no solamente eso, sino que tengo una visibilidad y un control continuo y además en tiempo real. No estoy haciendo un análisis programado, que también lo puedo hacer, sino que en tiempo real, en la medida que estoy transmitiendo ficheros, es en la misma medida en la que se está verificando todo ese tráfico y se está haciendo un análisis para verificar que todos esos ficheros están libres de malware. Me permite también, por supuesto, adecuarme, adaptarme a los requerimientos en materia de regulación y de cumplimiento, ¿no? Y una cosa muy importante que lo hablábamos antes es, oye, ¿y cómo instalo todo esto? Bueno, pues OpsWatt ya me da los mecanismos para olvidarme de integrar unos fabricantes con otros fabricantes de anti-malware. Ya me da un mecanismo donde todo viene perfectamente integrado y lo único que me queda es definir las reglas con las que quiero que estas tecnologías funcionen. Por supuesto, tiene escalabilidad, es decir, hay una solución de OpsWatt para empresas que tienen un tamaño más pequeñito y hay una solución de OpsWatt para las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque los tráficos ni la cantidad de usuarios son los mismos, con lo cual, en función de lo que tengo que soportar, tengo que escalar la solución para que se adapte a mis necesidades. ¿Vale? Y por supuesto, hoy en día que además también miramos el tema de inversiones, pues tiene un coste de propiedad. Bueno, yo creo que contenido, ¿no? Algo que sí se puede abordar desde cualquier corporación. Y ya sin más, os quiero hablar de la principal tecnología de ciberseguridad que nos proporciona OpsWatt, que es MetaDefender.
Y lo primero que tenemos es, dentro de ese MetaDefender, dentro de ese núcleo, dentro de ese core, qué tecnologías están a su alrededor. Y las soluciones que veíamos antes ya. Pues soluciones para intercambio de ficheros en distintos dominios, para hacer el upload de ficheros, para verificar que nuestro almacenamiento está libre de malware, y ese almacenamiento puede ser en local o puede ser en cloud, que es una tendencia pues, muy habitual hoy por hoy, ¿no? Bien sea Microsoft, bien sea Suite, la Google Suite, o bien sea Amazon S3, o bien sea Dropbox, etcétera. Por supuesto, el análisis del correo electrónico y todo ello pues con estas capas de análisis de malware, con esa caja mágica donde están corriendo todos esos motores y están haciendo una verificación de cada uno de los ficheros que están entrando a nuestra corporación por cada uno o por uno de estos mecanismos en función de cómo hagamos la integración. El soporte máximo de motores anti-malware que tenemos ahora mismo en esa caja mágica es hasta 35 motores. Bueno, y están pues, los principales players del mercado en el mundo anti-malware, ¿no? Desde, bueno, pues un McAfee que tenemos ahí, Bitdefender, Tremicro, Sophos y otros tantos. Además tiene una tecnología que llaman Deep CDR. CDR significa Content, Disarm and Reconstruction. ¿Qué significa todo eso? Lo vamos a ver luego, pero os hago una breve introducción. Bueno, pues coge cada fichero y cada fichero lo va a descomponer en capas, de tal forma que me va a analizar cada una de esas capas por si encuentra algún tipo de malware dentro de las capas, y ya en la última fase lo que hace es volver a construir el fichero, ¿vale? Entonces, primero lo deconstruye y luego lo vuelve a construir. Con la particularidad de que cuando lo construye me permite cambiar el formato del fichero. Es decir, cualquier fichero que llegue a mi organización, yo quiero que internamente sea solamente formato PDF. Bueno, pues si me llega un Word, lo deconstruye, hace el análisis de malware y cuando lo construye en formato PDF. Pero lo mismo si me llega un Excel o si me llega una imagen o si me llega lo que me llegue. Esta tecnología de Deep CDR soporta hasta 100 tipos de ficheros, con lo cual imaginaos pues, que el 99% de los ficheros habituales de la organización es capaz de gestionarlos de esta forma de construcción, de reformateo. Ojo, lo podemos formatear a otro tipo de fichero o lo podemos mantener en su formato original. Es decir, me llega un Word y envío un Word, pero envío un Word libre de malware. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene esta tecnología de Deep CDR también es eliminar todo el contenido activo dentro del fichero. Porque muchas veces los malware nos van a llegar dentro del propio fichero como un contenido activo dentro del fichero. Es decir, oye, pues una macro que se ejecuta, me va a una página web, me descarga un malware y desde ahí se propaga. ¿Vale? Bueno, pues esta tecnología de CDR es precisamente la que se denomina tecnología de ataque de día cero. Es decir, si yo elimino todo el contenido activo de un fichero, el fichero es inocuo. El fichero no me puede infectar nunca. ¿Vale? Por eso se llama de día cero y es un día cero completamente efectivo. También tiene una inteligencia adicional que lo que está haciendo es verificar los hashes, las IPs y los dominios y si detecta cualquier tipo de agujero de seguridad en estos tipos de ámbitos, también nos va a bloquear la comunicación. Hace esa vulnerabilidad o ese chequeo de vulnerabilidad tanto del fichero como del software en más de 1000 aplicaciones, con lo cual, pues de nuevo volvemos al mismo escenario que cuando hablábamos de Deep CDR, de que el 99% de las aplicaciones que usamos en cualquier empresa están cubiertas y están soportadas dentro de las tecnologías de Oswald. También tiene sandbox, evasión o chequeo de los ficheros en sandbox con múltiples capas, hasta 9 capas de sandbox para evitar precisamente esos malware que ya vienen con tecnologías de evasión de sandbox. Incorpora una parte de DLP que también vamos a ver a lo largo de la presentación. Y con esa tecnología de DLP lo que estamos haciendo es analizar todos los ficheros en busca de contenido sensible o contenido confidencial que pueda venir dentro de esos ficheros. Y como veis, hay un poquito a la izquierda del todo, si detecta contenido sensible, lo que está haciendo es
pues ponerle en este caso una banda negra para que ese contenido no se pueda ver. Esta tecnología de DLP es muy interesante porque incorpora OCR, es decir, que si me llega una imagen con contenido sensible o un PDF que no venga en modo texto con contenido sensible, Opswat va a ser capaz de detectar ese contenido sensible y nos lo va a ocultar. Con lo cual es una tecnología DLP, a mi modo de ver, bastante avanzada con respecto a lo que conocemos hoy en día de otros fabricantes, que bueno, funcionan bien, pero esta tecnología de OCR la verdad que es increíble. ¿Y qué tipo de despliegues me permite MetaDefender de Opswat? Bueno, pues me permite despliegues on-premise, me permite despliegues en cloud y, claro, oye, cuando tenemos redes aisladas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues también puedo instalar Opswat en redes aisladas. Redes aisladas, por ejemplo, una central nuclear. La central nuclear lo que tiene son redes aisladas, es decir, la red interna de la central nuclear no sale al exterior, no sale a Internet. Y, por supuesto, Internet no entra dentro de la red de la central nuclear. ¿Vale? Es lo que se denominan redes aisladas. ¿Qué productos, qué soluciones comerciales tiene Opswat para dar cobertura a todo esto que estamos comentando? Bueno, pues lo primero es las soluciones para desarrolladores a través de un API, soluciones para integración con firewall a través de protocolo ICAP, soluciones de kiosco para esas redes que están aisladas, soluciones de almacenamiento de Vault para intercambio de ficheros seguros, intercambio entre dominios o intercambio entre empresas. Es decir, yo puedo decirle a una empresa, a un colaborador, que el fichero se lo dejo en el Vault para que se lo descargue de Vault y que cuando esa empresa me quiere enviar a mí un fichero, me lo envía al Vault y yo desde Vault me lo descargo, ¿vale? Vault es una plataforma y en esa plataforma lo que tenemos es una tecnología MetaDefender y lo que estamos haciendo es asegurar que tanto el tráfico de entrada como el tráfico de salida ha sido verificado con las tecnologías pues, anti-malware, DLP, CDR, Threat Intelligent, vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Con la tecnología que nosotros, o tecnologías que nosotros hayamos activado dentro de nuestro deployment de Opswat. Tenemos una parte cliente para todo ese control de acceso, por supuesto, soluciones para correo electrónico, soluciones para almacenamiento en cloud y para almacenamiento local. Haciendo un pequeño resumen, es independientemente de cuál sea el originador del tráfico, bien sea tráfico web, bien sea ficheros, bien sea correos electrónicos o bien sea almacenamiento extraíble, todo eso se va a escanear a través del core de MetaDefender y las distintas tecnologías que hayamos activado, Threat Intelligent, DLP, el Multiscan, CDR, Sandbox, vulnerabilidad, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues conseguimos un tráfico seguro a nivel de web, conseguimos ficheros que estén libres de malware, conseguimos correos electrónicos seguros que están verificados y conseguimos medios extraíbles que también están verificados, ¿vale? Ya no solamente a nivel de malware, sino también a nivel de DLP. Os recuerdo que la tecnología de DLP que vamos a ver ahora mismo nos va a permitir, a través de OCR, pues detectar precisamente cualquier información confidencial o sensible en cualquier tipo de fichero. Bueno, como me he quedado hablando, pues no hemos visto bien en lo del flujo de trabajo, ¿vale? Pero el flujo de trabajo, ¿qué es? Oye, nos entra un fichero y a partir de ahí es cuando Opswat empieza a trabajar. Lo primero que va a hacer es verificar el tipo de fichero. Si es un fichero comprimido, un zip, un RAR, va a extraer los ficheros y va a evaluar cada uno de esos ficheros de forma individual. Una vez que está verificado que el tipo de fichero es correcto y que no hay vulnerabilidades en el tipo de fichero, se pasa a la siguiente capa, que es la del multi-scanning, meterlo en esa caja mágica donde distintos fabricantes de anti-malware están escaneando esos ficheros en tiempo real, ¿vale? En cuanto hay cualquier cosa dentro del fichero que no pasa el control, automáticamente el fichero es bloqueado, es decir, no se tiene por qué correr toda la cadena de chequeo, sino que en cualquier momento el fichero se puede quedar bloqueado, ¿vale? Pasa la vulnerabilidad, llega al CDR, hace el chequeo de CDR de construcción y reconstrucción,
pasa al DLP por si hay información sensible y a partir de ahí ya el fichero es usable, es un fichero usable y además que es libre de malware. En función del grado de CDR que le hayamos puesto a nuestra política, pues será un fichero más seguro o completamente seguro. Cuando estamos hablando del multi-scanning, de esa caja mágica donde hay X fabricantes de anti-malware trabajando en tiempo real, integrados uno con otro, ¿vale? Lo comentábamos antes, simplemente lo vamos a resumir. Tenemos hasta 35 motores en esa caja mágica, por supuesto, con todas las bondades de cada uno de los fabricantes de anti-malware, es decir, se combinan mecanismos y técnicas de análisis, de firmas, de heurístico, de emulación, etcétera, que todo eso lo que hace es mejorar nuestro ratio de detección de malware, ¿vale? Se optimiza muchísimo la detección. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos haciendo es no tener nosotros que integrar varios fabricantes de anti-malware. Seguramente muchos de vosotros lo hayáis hecho, lo hayáis intentado, ¿no? Vamos a instalar 2 fabricantes de anti-malware en mi servidor o en mi firewall o en donde sea, ¿no? Y se empiezan a pegar, hay que empezar a hacer reglas. Bueno, pues al final es una inversión en tiempo muy importante y en muchísimas ocasiones no somos capaces de hacer funcionar 2 fabricantes de anti-malware instalados sobre un mismo equipo, ¿no? Y esto es pues, uno de los grandes logros que yo siempre digo que tiene OPSWAT, conseguir que todos ellos sean amigos y que todos ellos puedan trabajar de forma concurrente en el tiempo. Y una cosa importante, y lo decíamos al principio, OPSWAT no desplaza vuestra estrategia de ciberseguridad. OPSWAT complementa vuestra estrategia de ciberseguridad. Por tanto, el antivirus del endpoint sigue teniendo que estar en el endpoint. También decíamos que a mayor número de motores anti-malware, mayor es el ratio de detección. Bueno, pues aquí tenemos una estadística que es una estadística real, ¿vale? Hecha con las soluciones de OPSWAT en entornos en nube con los que ellos trabajan habitualmente. La opción de 4 motores ya no existe comercialmente. ¿Por qué? Porque tenía unos ratios de detección que para OPSWAT no eran los suficientes, no era un estándar adecuado, ¿vale?, de seguridad con su tecnología. Y ahora mismo pues, está disponible solamente a partir de 8 motores. Es decir, podemos elegir un multi-scan de 8 motores, de 12 motores, de 16 motores, de 20 motores o de 35 motores. Y fijaos cómo se va mejorando el ratio de detección a medida que voy incrementando el número de motores. Hacer ahora la escalación hacia un solo motor, que es lo que, bueno, en muchas empresas tenemos, ¿no? Oye, hemos confiado en nuestra estrategia de anti-malware en un fabricante, el que sea, son todos buenos, faltaría más, pero el ratio de detección pues tiene unas limitaciones. A medida que incrementamos el número de motores, a medida que incrementamos la tasa de detección. CDR. Bueno, pues esta tecnología de CDR la verdad es que a mí me llama mucho la atención y estoy encantado de poder compartirla y contarla, ¿no? Es una tecnología, imaginaos que ponéis un bol de agua y lo vais a poner a hervir. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a hervir el agua, pues se matan los microbios que podamos tener dentro del agua. Bueno, pues la tecnología de CDR va un poco más allá de poner a hervir al agua. El agua lo pone en ebullición. Entonces, ese agua cuando entra en ebullición se convierte en vapor de agua y lo que se hace luego, si se quiere recuperar el agua, es pues canalizar ese vapor de agua hacia un nuevo cuenco donde ese vapor de agua se vuelva a convertir en agua. Bueno, pues esa es la tecnología CDR. Me llevo el agua a ebullición, encapsulo todo ese vapor de agua y vuelvo a soltar todo ese vapor de agua convertido en agua en otro cuenco. Pues eso es exactamente lo que hace CDR. Cojo los ficheros, los separo en las capas de las que está compuesto un determinado fichero, elimina todo ese contenido potencialmente malicioso y vuelve a reconstruir ese fichero con componentes legítimos. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un fichero que está libre de amenazas, con toda su funcionalidad, ¿vale? Y además podemos hacer que el fichero original quede en cuarentena. ¿Por qué es importante dejar en cuarentena los ficheros originales? Independientemente de que utilicemos la tecnología CDR o no, que es una funcionalidad que está siempre presente en OPSWAT. Porque si hemos sufrido un ataque, la prueba forense del ataque es el fichero original, no el fichero sanitizado, no el fichero libre de malware, no el fichero que OPSWAT ha escaneado y verificado.
¿vale? Con lo cual OXWAT siempre nos va a dar la oportunidad de los ficheros originales dejarlo en un repositorio seguro, en un repositorio de cuarentena, por si tenemos que utilizar esos ficheros como una prueba forense delante de quien sea, ¿vale? Es fundamental, si no, nunca vamos a poder utilizar la prueba forense. ¿Y cómo funciona CDR viéndolo así un poquito a través del slide? Bueno, pues lo que os decía, cogemos el fichero, se valida la estructura. Si la estructura no es válida, directamente el fichero va a cuarentena. Pero si la estructura es válida, lo que hacemos es descuartizar el fichero. Lo separamos en todas las capas de las que está compuesto. Ahí tenéis pues algunas de las capas. Y a partir de ahí lo que hacemos es verificar que están libres de malware y si queremos le podemos quitar todo el contenido activo a cada una de esas capas, de tal forma que a partir de ahí reconstruimos el fichero y se nos crea un nuevo fichero de salida, en el mismo formato que el de entrada o en un formato distinto. Ya os decía antes, os ponía el ejemplo de convertir a PDF cualquier fichero que entra dentro de mi organización. Y en la parte de DLP, pues, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues prevenir brechas, en este caso, de seguridad de datos y de normativa y de regulación. Es decir, sobre todo, controlar datos sensibles y datos confidenciales. Esos datos confidenciales, al final, pueden ir en el cuerpo de un correo electrónico, pero dentro de un fichero también, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer es, a través de las reglas y las políticas que yo configuro, vamos a hacer ese chequeo del contenido de los datos sensibles y lo que vamos a hacer es proteger esos datos sensibles poniéndoles unas marcas encima para que no sean visibles. Tenemos la capacidad también de introducir marcas de agua dentro de los ficheros. ¿Para qué? Pues para decir que este fichero ha sido escaneado con la tecnología DLP de OXWAT o con la tecnología DLP de vuestra empresa, etcétera. Y una cosa también importante es que esta tecnología de DLP elimina los metadatos del fichero. ¿Por qué? Porque los ficheros, cuando abrimos o cuando creamos un fichero de Word, lo crea pues con unos metadatos. Oye, ¿quién es el originador del fichero, el propietario, etcétera? Bueno, pues si yo quiero evitar que esa información salga hacia terceros fuera de mi empresa, pues perfectamente puedo poner políticas de eliminación de metadatos. Y aquí tenemos, bueno, pues algunos ejemplos, ¿vale? De cómo funciona esta tecnología de DLP, ¿vale? Bien números de seguridad social, tarjetas de crédito, direcciones IP, expresiones regulares en definitiva, el reconocimiento de caracteres vía tecnología OCR, importantísimo, y niveles de certeza, ¿vale? Para asegurarnos, para no crear falsos positivos. Bueno, me quedaban estas dos cositas, los metadatos y las marcas de agua que ya comentábamos antes también. Y bueno, os quería mostrar, bueno, estas tecnologías de OXWAT, no os quería mostrar todas, sino precisamente esas tres tecnologías, Multiscan, CDR y DLP. Y es lo que nos va a mostrar ahora mismo George en la presentación que tiene preparada, donde vamos a ver el producto trabajando de verdad. Es decir, oye, esto que nos ha contado Sebas es muy bonito, pero realmente cómo funciona OXWAT, cómo es la solución una vez instalada y en funcionamiento. George, bueno, lamentablemente no habla español, pero le hemos pedido que hable despacito en inglés para que todos lo entendáis. Y tenemos aquí a Antonio, que también, bueno, pues nos va a hacer unos resúmenes en español con cada uno de los bloques que George nos va a contar. George, are you there? I am, yes. Thank you very much, Sebas. Okay. I do speak Spanish. I can say hola and gracias. But yeah, no, my part is going to be in English. And I'm going to stop once in a while to give Antonio the chance to translate. Okay. So we'd start by sharing my screen, maybe, if you allow me, Sebas. I think yes, you might have to stop sharing first. Virally. Okay. Yeah. Right. So let me share the web browser first. And then I would have to change. Let me know when you see my screen. Yes. Perfect. Okay. So
like it's been said in the beginning, my name is George Kerekes. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be speaking at the webinar. I'm based out of our office in Romania, and I'm leading the pre-sales team for Oxnard for the EMEA region. And I'm the one to show you a live demo of the products and how all that translates into the technology, all the information that Sebas provided earlier, how that works in action. And you can see this is the backend, so the administration console for the main product, the Meta Defender Core. By just logging in as an admin, you can already see the different modules that exist in the product. So the first one is the multi-scanning component, where I'm running the basic package, so the starting package with 8 different antivirus engines. I have Deep CDR enabled for all 110 file types that are supported by the technology. And I also have Proactive DLP enabled. So the way I want to do this is to manually scan a file just so you understand what's happening behind the scenes. Obviously, in production, we will not manually scan files unless it's a malware analysis situation where we have enough time to do that manually. So I have the option through the web browser to go to process where I can just select the file I want. And I want to start by showing you the multi-scanning. So I'm just going to select the file. What I want you to pay attention is that I'm storing my malicious samples I use for the demo on Microsoft OneDrive, right? That can already tell you something about the capabilities of mitigating malware of a cloud storage account. Not picking on OneDrive, it's any cloud storage account. We have to provide security for those also. So I'm just gonna hit process. And what's happening here is what you saw on that diagram Sebastian showed just before we moved to the demo. So there's a couple of very precise steps that are happening when we analyze a sample. First is we determine the true file type. In this case, if you can probably, I don't think you can see here, but the actual extension of this file is .vir from virus. Right? I changed the extension on purpose because this is a real malicious sample and I don't want to run it by mistake on Windows. Since vir is not a legitimate extension, the file won't open. But you know, threat actors are using the same technique to trick users, maybe by sending an executable which has an extension of TXT, maybe, because you know all of us think TXT cannot be harmful. So the first step here is to determine the exact true type of the file. So blocking spoofed files. After we do that, we know what the next step is. In this case, with this Word document, we have to, and maybe let me just zoom in a bit so all of you can see much better. With Microsoft Office documents, we would process them as they would be archives. The reason why we do that is very simple. All the Office documents are essentially compressed files. In a Word document, you can add images, you can add other documents, you can add PDFs and so on. And it's the case here. If you look at this, there's a breakdown of all the objects that are inside this document. And going back to Sebastian's analogy with the boiling water and how CDR and essentially the platform works is where we take all the components of a file and process them separately and individually. This is where you can see that. So essentially, this is a one single document from a user perspective. From the system perspective, it's actually 30 different files. And all of them are listed here. You see, this is image number 6, for example, right? This is image number 4. If I click on any of those, you see the individual scan result for this object inside. Scan with 8 different AV engines, and this specific image is clean.
So I can go back to the original archive, and I can do the same for the rest of the content here. But this shows me that one of the objects is infected. This ActiveX control, the .bin object is infected. If I go on this one, it gives me the path of the file, and it shows me the multi-scanning result. Mm-hmm. Multi-scanning, which is a 50% detection rate, so 8 out of 4 AD engines. Only 4 of them are able to detect a malicious sample, which is 3 years old, and even has a CVID assigned, so it exploits a known vulnerability. This shows why multi-scanning is important. And multi-scanning is not important only against very sophisticated attacks, right? This is an old malware which can evade detection for all those 4, plus whatever detection technology is using Microsoft on OneDrive. And I'm also storing that on my local computer for 2 years now without being detected by my local AV. So that shows multi-scanning and why multi-scanning is important. Any questions? I see there's a question here. Yeah, wait a moment, George. Por complementar un poco la explicación que ha dado George de cómo funcionan los motores. Como podéis ver en el ejemplo que ha puesto, si hubiéramos solo tenido un único motor de anti-malware o de antivirus y hubiera coincidido con los que no los ha localizado porque no tiene detectado, ese malware se nos hubiera colado. De tal manera que con lo que es MetaDefender Core, en este caso corriendo solo con 8 motores, nos garantizamos de que en esa caja mágica, como decía Sebastián, corren simultáneos motores de antivirus o de antimalware en este caso, sin pegarse entre ellos, y lo que no detecta uno, lo detecta otro. Por eso el porcentaje que tenemos de acierto a la hora de localizarlos, cuantos más motores estén corriendo bajo esa caja mágica. Una de las preguntas que nos estaban lanzando, yo creo que las vamos a contestar al final, es cómo se integra esto, si detrás de un firewall o delante de un firewall o dentro de la infraestructura de un cliente. Básicamente, en la misma pregunta está hecha la respuesta. Es decir, se pueden hacer integraciones tanto a nivel de tráfico, es decir, hablando con el firewall para que analice todo ese tráfico de red y nos vaya limpiando a medida que vamos navegando. El vector, uno de los vectores más importantes por los cuales nos entran los ataques de ransomware, como comentaba antes Sebas, con lo que ha pasado esta semana en el SEPE, pues básicamente el vector suele ser el correo electrónico. Y si hacemos pasar todo ese tráfico de correo electrónico por nuestra caja mágica, lo que nos aseguramos es que hacemos una limpieza integral de cualquier anti-malware o cualquier contenido malicioso que pueda venirnos alojado en un correo electrónico, de tal manera que nos aseguramos casi un 100% de que el usuario no va a clicar en algo en lo que no debe, aunque no tenga claro si ese correo es para él o sí o no, que es lo que ha ocurrido básicamente. Al final, el ataque de ransomware lo que hace es ejecutamos un fichero que nos viene atachado, adjuntado en el correo electrónico, y es cuando salía pues, la que se ha liado la semana pasada. Un poco por complementar la explicación que nos daba George. George, el ejemplo que nos ha puesto es, en un ejemplo sencillo, es subir un fichero de los que tiene almacenado, lógicamente preparado e infectado, digamos, a la parte del análisis de ficheros individuales, es decir, en el cual tú subes un fichero, te lo analiza y te detecta la información al respecto. Ahora nos voy a poner otros ejemplos que son bastante visuales de qué manera nos pueden colar a través de una imagen, pues algo que no deba entrar. George, yeah. please. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, and it was great, right? It depends on what channel we want to protect, but we can integrate to any component of the infrastructure that moves files or receives files. Anything from your web application firewall all the way to your email system. It's essentially OPSOT is a security that's going to make sure it provides the best security for files
regardless of how the file gets to your network or leaves the network. There is a way to implement OPSOT solution to that traffic. And my next demo, and just let me know if you can see everything because I can only share a window. So in this one, in this demo, I want to show you how you can use an image to evade detection and how we can block that with the deep CDR technology. So what you see here on the screen, it's a JPEG file, and I can just go to the properties and show you the details. Here you see the details about the image, so the size and so on and so forth. I can also open the image for you. Is the image visible? Because I can only share a window, and I'm just wondering if you can see the image on the screen. Okay, what we did with this image is we changed the metadata of the image to hide some content behind this. To show that content, I'm going to open the image with an archiver tool, with 7-zip in my case. And if I just do that, you should be able to see the hidden PDF behind the image, which is now opened on the screen. And this is the PDF that we managed to hide behind the pixels of the image. This technique is called steganography, and it's used more and more by malicious actors to deliver their payloads. So now I'm just changing my sharing to the MetaDefender core server, where I'm going to select the same image now. So this is the image that you saw. It's called hiddenfile.jpg. Going to process this image, and there's something very interesting that you would see. From a multi-scanning perspective, this is clean, but we have sanitized the image. And going back to Sebastian's point in the beginning of the presentation, where he said, OPSOT, it's all about trusting no file. This is where this is actually very visible. Even though the file is clean from a malware perspective, we're still going to sanitize this file by removing the metadata. So we even provide information about what objects get removed from this image when we do that. And I have the option to manually download this file, which I'm going to open in folder and change the sharing back to my downloads folder, so you can see the file has now been downloaded. You see the file has a new name. It has _sanitized. And if I try to do the same trick now to open this with 7-zip, and I just have to choose 7-zip from the list of the apps, I'm not able to do that because I get an error message that says there's nothing in the image anymore for you to open. But the image itself, it's just there on the screen, right? I can open it. For an end user, there's hardly any difference in how this looks and feels. How can this be used in production? Just quickly switching to the OPSOT email security to show you how this is actually used with a production system to protect your emails, essentially. George, let me summarize the last please, yeah. You made. Básicamente lo que ha hecho ha sido hacer la misma operación que se pueden colar, no solo se puede colar un código malicioso dentro de lo que es, por ejemplo, una imagen. Para nosotros es una imagen, pero aparentemente es inocente, pero por detrás puede estar corriendo un código malicioso. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A nivel de motores de anti-malware, está limpio, no pasa nada. Por eso está el complemento del CDR. ¿Qué es lo que ha hecho el CDR? Descomponer en capas ese fichero y quitar el metadato que era el peligroso, de tal manera que nos libra, digamos, de cualquier mal, aunque sea un poco de aquella manera. Imaginar esto en tráfico real y yendo muy deprisa, evidentemente, es decir, limpiando constantemente todo el tráfico o revisando constantemente todos los documentos añadidos o los correos que recibimos
verificando si hay cosas buenas o cosas malas y eliminando todo lo que es malo. El porcentaje de éxito que tenemos para evitar que se nos pueda ir, digamos, todos nuestros sistemas a paseo es con tecnologías de este tipo. Entonces, ahora lo que va a procesar es de la misma manera, pero utilizando la parte del correo electrónico, que yo creo que es la más visual o la que nos puede dar más visibilidad de lo que puede hacer el sistema con respecto a nosotros. George, all yours. Thank you. And I'm just going to take 2 more minutes to show you how this works over email, and then we can take questions at the end. So this is the email system. I have a small tool that allows me to send email to this mailbox. So the first thing I'm going to do to send, it's actually that email with the sorry, just give me 1 sec. I'm just going to go to my OneDrive and choose the same file here. So this is the same file. What I want you to pay attention this time is the extension. So just selecting the same file and sending it to the user. It obviously goes through the OPSOT system. If I check this as an end user, this is the image I got, which is now a PNG. We sanitize the image. You see this by the name, the new name, where I choose to add sanitize underscore sanitize, but also I choose to also convert. So going back to the point when Sebastian said you can convert, files during the sanitization process, this is where you see that. I choose PNG because I just want to keep the same image format, but I could have changed this to PDF if I want. Antonio, do you want to quickly translate this? Yes. I think so, because I be honestly, I review all the questions that no problem. Okay. I can translate. Don't worry. Don't worry, George. Lo que hemos visto ahora es ese mismo proceso que estábamos viendo antes a nivel de un fichero individual. Imaginaros que, por ejemplo, relacionado con storage, pero ahora mismo lo que hemos hecho ha sido enviar ese fichero, por correo electrónico. Y lo que ha hecho toda la parte de MetaDefender para correo electrónico ha sido en tiempo real capturar ese fichero que venía embebido dentro del correo electrónico y lo ha verificado a nivel de anti-malware y lo ha sanitizado, con lo cual lo que ha recibido mi usuario corporativo ya no es el fichero original, que sí se ha quedado en cuarentena en el sistema, volvemos a recordarlo por el tema de la prueba forense, y lo que hemos recibido ha sido un correo que está perfectamente libre de malware porque se ha sanitizado y se ha quitado toda esa parte de contenido activo, y habéis visto que ha sido automatizado, es decir, nosotros como administradores ni el usuario como cliente hemos tenido que hacer nada, directamente ese tráfico es absolutamente libre de malware. Okay, all yours, George. Excellent. And the last scenario for today during the live demo is to show you how DLP works for email. So this PDF it's a scanned copy of a credit card. So it's something I cannot search, or it's just an image essentially. So that's going to show you how OCR works and how redaction works in this case. So I'm just going to add this to the email. I'm going to send this to the end user, and here I'm going to open this and show you how the PDF looks like when it reaches the end user computer. And you can see the sensitive information has been redacted, and we did OCR on this PDF. Sí, bueno, básicamente lo que nos he trasladado ahora es la parte del DLP, que lógicamente está configurado con una serie de reglas, incluidas, por ejemplo, en este caso, de localizar tarjetas de crédito, y es tan sencillo, tan complicado, como que con esas reglas no se deja de enviar el documento, o en este caso el PDF, con la imagen de una tarjeta de crédito, sino lo que hace es ocultar esos números para evitar esa fuga de información. Simplemente en este caso, porque está configurado de esta manera, se ve el nombre, pero no se ve el número de la tarjeta de crédito, que es realmente lo que nos puede hacer daño. Puesto que la tecnología que tiene de DLP, que además tiene OCR, tiene la posibilidad de leer dentro de las imágenes ese tipo de información.
George. Thank you. I think that was it from my side. I just want to make sure we have time for questions and answers at the end. So I'm going to stop sharing now and hand over to you, Sebastian and Antonio. Yeah, thank you. Yes, let me, George, go to a question that a person asks us about what happens with the traffic when the traffic is encrypted or the traffic is password protected, the file, I mean. So what happens and how OpsWatt works in this type of scenarios? Yes, that's an excellent question. So if we're analyzing, if we're about to scan encrypted traffic, say through an ICAP connection to your firewall or your web application firewall, then there's a need for the SSL offloading to happen before the traffic gets to our system. So the traffic, essentially the traffic has to be decrypted before that. If it is password protected, as long as we receive the password for the file, we can decrypt and scan the file. And we can do that for email in a very simple way where we provide the user the option, where we give the user the option to insert the password if it's a password protected attachment without having to contact your IT support. Básicamente es lo que por ponerlo un poquitín en castellano, porque yo creo que queda bastante claro, es que, lo comentamos además internamente, es que cuando envías un documento, en este caso encriptado, cifrado con una contraseña, da igual. Es decir, en el sentido de que al final el usuario final tiene que meter esa contraseña, es cuando abres el documento, es cuando actúa. En este caso MetaDefender, y haría limpia de todo este fichero. Por otro lado, y a colación de la pregunta que hacía José, como se puede integrar con routers, con firewalls, esa información va a quedar, ese tráfico va a quedar, en este caso, revisado por el MetaDefender, de tal manera que nos va a poner en cuarentena cualquier código malicioso que pueda venir. Phenomenal. Thank you very much, George. I hope that you can reply some additional question at the end of the presentation. Yeah. So we continue in Spanish right now. Bueno, pues una vez que hemos hecho, o que nos ha hecho George esta pequeña demo, ¿no? de cómo las distintas tecnologías y soluciones de OpsWatt realmente sí que nos dan esa capa adicional de seguridad dentro de nuestra infraestructura, bueno, pues vamos a hablar precisamente ahora de arquitectura y de integración, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pero bueno, vamos a verlo con un poquito de detalle, ¿no? En el caso de que, bueno, pues, oye, queremos hacer un análisis del tráfico, ¿no? Del tráfico, principalmente tráfico web, para verificar que todas esas descargas de ficheros están libres de malware, toda esa navegación web, porque os recuerdo que el malware no solamente está en un fichero, está también en la propia navegación web, es decir, el hecho de abrir una página web puede ya contener un malware que nos puede infectar, ¿vale? Entonces, toda la navegación web, si la queremos proteger, pues tenemos integraciones con Firewall, y aquí tenemos dos tipos de integraciones, una que es nativa a través de protocolo ICAP, pero claro, para eso nuestro firewall tiene que soportar ICAP. Por ejemplo, los firewall F5, pues con casi todos tenemos integración nativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que si un firewall no es ICAP compatible o soporta protocolo ICAP, pues podemos hacer integraciones vía API, enviando y transfiriendo ficheros a través del API de MetaDefender. También somos capaces de escanear todo ese tráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Pues un tráfico web seguro y una descarga de fichero también segura. Si queremos hacer una integración con correo electrónico, bueno, pues lo primero es, oye, ¿y mi sistema de correo electrónico estará soportado por OpsWatt? ¿Podrá hacer una integración de MetaDefender con mi correo electrónico? Bueno, pues la respuesta yo diría que en el 99,9% de los casos va a ser que sí. Bien sea un correo electrónico en nube, como puede ser 365 o como puede ser Google Suite o Gmail, o puede ser soluciones on-premise, por ejemplo, con Exchange, ¿no? Y lo que hacemos es siempre lo mismo, ¿vale? Estamos cogiendo cada uno de esos correos electrónicos,
estamos viendo esos hipervínculos que puedan venir embebidos si tienen algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de violaciones de seguridad. Estamos haciendo la prevención de ataque de día cero si le metemos CDR, o estamos haciendo un chequeo de contenido malicioso. Y todo eso con los distintos módulos y distintas tecnologías que queramos pues activar dentro de mi plataforma OpsWatt. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que ese correo electrónico, cuando le llega al usuario, es un correo electrónico que está verificado, es un correo electrónico seguro, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la certeza de que todo el tráfico de correo electrónico siempre va a ser seguro, independientemente de desde dónde esté abriendo nuestro usuario el correo electrónico. Hoy por hoy, y más con el tema del teletrabajo, que volvemos de nuevo a ese escenario, pues el usuario puede estar en la oficina, pero puede estar con el móvil, puede estar con una tablet, puede estar en su casa o puede estar en un cibercafé, ¿no? Pero todo ese correo electrónico, antes de que el usuario lo abra, lo hemos verificado y, por lo tanto, podemos asegurar que tanto el correo electrónico como el contenido del correo electrónico a nivel de ficheros, de attach, está seguro. Y también tenemos integraciones, por ejemplo, con almacenamiento, y nos pasa lo mismo. Hoy en día, hay empresas que tenemos almacenamiento en local, que tenemos almacenamiento en nube y que tenemos entornos híbridos, entornos mixtos, donde hay una parte en local y una parte en la nube. Bueno, pues las soluciones de OpsWatt soportan el almacenamiento en nube y el almacenamiento en local, de tal forma que podemos desplegar todas estas tecnologías que hemos visto, la de multiscan, la de CDR, la de vulnerabilidad de fichero, la de DLP, para cada uno de esos entornos de almacenamiento. Al final, ¿qué es lo que se trata? Pues de tener esos repositorios de almacenamiento, bien sean on-premise, bien sean en cloud, con ficheros que son seguros, con ficheros que han sido verificados y que tenemos la certeza de que se pueden utilizar con un mínimo riesgo o incluso sin riesgo si el CDR ha actuado de una forma de eliminación de contenido activo dentro de los ficheros. Bueno, esta es la penúltima slide, os lo prometo, porque estamos ya pues prácticamente fuera de hora, si no fuera de hora completamente, nos hemos pasado 2 minutillos. Si queréis hacer cualquier pregunta, es vuestro momento, mientras os cuento esto del OpsWatt Academy, que me ha pedido OpsWatt precisamente que os lo contase, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque la ciberseguridad requiere formación. Ninguno hemos sabido ciberseguridad de una forma nativa, ¿no? De una forma preconstruida. Nos hemos tenido que ir formando en las distintas tecnologías y en las distintas alternativas para poder proponer ciberseguridad dentro de nuestro ámbito corporativo. Bueno, pues OpsWatt lo que quiere hacer es compartir su conocimiento con todos nosotros a través de su academia, ¿vale? Donde nos van a enseñar tácticas y tecnologías efectivas que están diseñadas para proteger nuestros activos, que no deja de ser más que nuestros sistemas y nuestra información, ¿vale? Nos ayuda también a ejecutar prácticas de seguridad indispensables o los mejores escenarios para implementar las distintas políticas de seguridad que necesitamos dentro de nuestro entorno corporativo, ¿vale? Entonces, bueno, hay distintos accesos a la academia. Yo os animo desde luego a que os registréis en la academia y desde ahí podéis descargar contenidos, podéis hacer exámenes, podéis obtener vuestras certificaciones, ¿vale? En casi todos los casos es sin coste, pero tenéis mucha información y mucha literatura al respecto. Bueno, antes de terminar, vamos a ver un poco las preguntas que nos habéis trasladado para tratar de dar respuesta a ellas. Antonio, te paso la palabra, por favor, y chequea esas preguntas y qué respuesta tenemos. Bueno, pues básicamente las preguntas principales que nos han comentado así a través de la arquitectura, que has aclarado tú bastante bien en esos slides, pero que podemos ver pormenorizadamente en cada uno de los casos, cuáles son las necesidades que tenéis y qué es lo que queréis cubrir. Otro de los temas que nos han preguntado ha sido el nivel de licenciamiento, que es básicamente en función de los motores y de la tecnología que queramos implementar. Y tan solo que nos han dado las gracias por el webinar de hoy, que les ha parecido bastante interesante y dicen que ya se pondrán en contacto con nosotros ya particularmente
para ver cada uno de los casos individualmente. Pero básicamente han sido esas preguntas. Y... Fenomenal, Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Aquí ahora en pantalla tenéis nuestros datos de contacto. No me quiero extender mucho más porque nos hemos pasado de la hora que teníamos programada y al final el tiempo de todos nosotros es súper importante y no quiero yo ser quien os robe ni un minuto del vuestro. De verdad, cualquier cosa que tengáis, cualquier consulta, cualquier duda, poneros en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Y si no, pues detrás de nosotros tenemos a todo el equipo de preventa de OPSWAT, que también nos va a ayudar a dar respuesta a esas inquietudes que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad. De lo que no cabe ninguna duda es que tenemos que elevar nuestro nivel de seguridad, tenemos que adicionar capas de seguridad para estar más seguros y estar más protegidos. Sin más, me despido de todos vosotros, os doy de nuevo las gracias y quedamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Thank you, George, for your time also. Thank you. And stay safe in this time that we live. Gracias a todos por vuestro interés. Thank you. Bye-bye.